y todo eso. Y esto, que me parece muy interesante, lo de Joaquín Costa, les voy a hablar porque es muy, muy interesante y no lo sabemos. Joaquín Costa murió en 1911 y todavía nos acordamos de él, todavía hay calles y todo que tienen su nombre. ¿Por qué? Porque Joaquín Costa era un intelectual, él era notario, era jurista, me parece que también era filósofo, o sea, tenía varias carreras, era doctorado en distintas cosas, era doctorado en Derecho. O sea, era un intelectual brillante, pero no solamente era un intelectual brillante, pero hay intelectuales brillantes que lo conoce su familia y poco más, a lo mejor sus compañeros de universidad o en el sitio donde... No, no, era reconocido a nivel nacional. Todo el mundo en España sabía de Joaquín Costa y tenía un prestigio impresionante, ¿vale? Pues se presentó, bueno, él estaba que había que regenerar toda la política de España. Luchaba contra el analfabetismo, decía que había que potenciar la educación y también el tema de la comida, lo que era la agricultura y todo eso, que había que ayudar a que la gente viviera mejor en general Porque y todo. tenía orígenes humildes, que aparte de ser economista, es que él tenía orígenes humildes. Ujú. Entonces, eh, tenía un partido que era el partido, si no me equivoco, regeneracionista. Vale. Recuerden que en el 98 fue el desastre, que se perdió Cuba, que se perdió Filipinas, que había una corrupción tremenda en España y parece que todo indica a que hubo una traición enorme tanto en Cuba como en Filipinas como anterior, porque el gobierno de Estados Unidos decía que compraba Cuba y todo eso con no sé cuánto dinero y lo de Filipinas y estaban dando dinero y cuando ya no eso, pues entonces decía que, o sea, lo que prometía era individualmente a los ministros, ¿vale? Entonces, al final, pues parece Isaac Peral tenía un arma impresionante en aquel momento y le traicionaron, es decir, él sacó un submarino operativo con sus torpedos, con todo lo moderno que había y, y se lo echaron atrás, lo tenían los ingleses. Había una cosa absurda que encontró un espía detrás de la cortina cuando estaba hablando con el ministro de la Marina, me parece que era, en su oficina. O sea, había un tío ahí escondido, oyéndolo, evidentemente tenía que ser con el visto bueno del ministro, que te digo, había una corrupción, esto lo digo para que vean cómo estaban en aquel momento, una corrupción rampante por todos lados. Pues él tenía el Partido Regeneracionista y quería cambiar las cosas. En 1903, 5 años más tarde, él se presentaba por Zaragoza y sacó el escaño. En Sí, aquel pero se momento presentó eran con Unión unipersonales. Nacional, con Unión Bueno, Nacional sí, en tenía una una coalición coalición. con otro partido. Que por cierto, Entonces, era muy amigo para los canarios, era muy amigo de Benito Pérez Galdós, que aquí en uh-huh. Canarias también es muy No, importante. te digo que era intelectual y los intelectuales entre ellos y tal, pues normalmente se conocían y intercambiaban y todo eso. Entonces estoy diciendo, en 1903 se presentó a elecciones. En aquel momento las elecciones me parece que eran por distritos y unipersonales. O sea, salía uno por distrito, que es como siempre ha sido en toda la vida en todos los países. Esto de listas de empleados de los partidos políticos ha sido a partir de lo que tenemos nuestra democracia. Muy bien. Se presentó no solamente por Zaragoza, en aquel momento se podían presentar por más de una circunscripción, se presentó también por Madrid y por Gerona y sacó las tres. En aquel momento la gente se podía presentar por varios candidatos y, y si salías por más de una, tenías que renunciar a los demás y quedarte con la que tú preferías. Entonces, pues se dice que es de Zaragoza, pero es que a la vez sacó en Madrid y en Gerona, pero Zaragoza hubiera sido renunciar a los otros dos porque era el sitio donde él estaba así viviendo, ¿no? Era lo suyo. Pues el hecho es que renunció a las tres. Y una de las cosas que decía era, a ver si recuerdo exactamente, porque la memoria mía es fatal, que él no valía para ser un número, que él era un hombre y no valía para ser un número. Estaba haciendo referencia a lo que hacen ahora, que los partidos obligaban a los que habían salido con el partido a hacer lo que ellos les dijeran que tenían que hacer.
Sí, y es verdad Entonces, que hubo problemas internos en la Unión Nacional por eso, ¿eh? entonces, pero es que lo hacían todos. Entonces, una de las cosas que él decía era que iba a trabajar mejor por España desde su despacho en Zaragoza que dentro del Parlamento. Y escribió una carta, la carta de renuncia, que había que leerla por lo visto en el Parlamento y que dejó a todo el mundo callado. Con todo esto, explicando las razones de que allí era imposible trabajar, que aquello no funcionaba, que era una merienda de negros y todo eso. Dejó a todo el mundo callado. Pero no solo eso, tuvieron riesgo de que hubiera insurrecciones y que hubiera todo, porque es que tenía un prestigio tan grande. Es como si ahora al Parlamento de aquí, al Parlamento de España, hubiera llegado alguien que todo el mundo tuviera fe de que esa persona realmente quiere trabajar por todos y al final dice, mira, iros todos al carajo, porque aquí no se puede hacer absolutamente nada con una manada de parásitos como ustedes. ¿Vale? Algo así, o sea, como Sí, que eso sí, y podía es tener más, unas connotaciones, ¿no? ¿Sí? su pueblo no quiso que se lo llevaran a enterrarlo en otros lugares, porque lo iban a enterrar en otros lugares de lo importante que era y no le dejaron, ¿eh? No, no lo Claro. dejaron. Es que desde nuestro, claro, nosotros no lo hemos vivido y tal, pero él murió en 1911. Había un montón de pueblos, un montón de ciudades que pusieron Joaquín Costa y en la mayor parte de ellos todavía se conserva, aunque mucha gente todavía no, ya hemos perdido un poco la memoria, ¿no? Pero oye, pero Mirando fue un hombre que lo hizo y, por cierto, él abandonó los 3 escaños, o sea, renunció a todo como medida de protesta, puede que de presión también, pero como medida de protesta, y en aquel momento los partidos podían meter al siguiente no lo hicieron porque era tal el prestigio que a ver a quién metían en su nombre. Entonces, durante más de 2 años estuvieron los escaños vacíos. Entonces, la verdad es que a veces uno se entera de cosillas que son muy, muy interesantes. Es decir, siempre hay alguien que ha hecho algo parecido y de verdad que lo de Joaquín Costa a mí me encantó cuando me he enterado. Y bueno, pues simplemente a ver si en Zaragoza también empieza el revulsivo que haga que todo esto cambie. Porque luego una cosa que a mí me está pasando en los lives cuando yo hago, la pregunta es, bueno, ¿y el escaño vacío para qué? Digo, mira, el escaño vacío en principio va a dar posibilidad de representación a aquellos que el sistema se lo niega. O votas a un partido que consideras corrupto o tú no pintas nada. ¿Qué democracia es esa? Para empezar. Segundo, es un bofetón. Y ahora, ¿qué representa realmente ese escaño en blanco? Pues ese escaño en blanco va a hacer que haya debate. ¿Cómo es posible que estos locos, estos frikis, prefieran un escaño vacío en lugar Porque de entrar intentarán y empezar a desprestigiar luchar? primero, sí. Claro, Como tendrán yo que digo, hablar de vale, ello, intentarán desprestigiar. claro, díganme ustedes a quién metemos, a qué partido metemos, a quién metemos y tal, que luche de verdad por el tema. Y si nosotros entramos, al final nos vamos a corromper, porque te dan sueldos, te dan tal, el partido se acostumbra a unas subvenciones, esas subvenciones hacen que pongas empleados pues para atender, para esto, para lo otro, Que dependas de esas y al final subvenciones. depende. Y es que nosotros no queremos depender. No hemos venido aquí para depender ni para ganar un No, beneficio. pero aunque no quieras depender, al final vas a depender. Porque al final, Exacto, es que exacto. no es Pero que tú por vayas a eso se depender o no, es rechaza que tú y no se toma entras y posesión. no hay otra. Es que no hay otra, porque al final vas a poner a gente Claro. para gestionar, yo qué sé, para coordinar o para lo que sea y tal, y al final ya necesitas ese dinero para poder continuar. A los que nos sigan en YouTube, que se suscriban, que toquen a la campanita, que compartan. En YouTube es muy importante comentar para que suba el algoritmo y todo esto. Vale, pues el comentario tiene que tener 5 palabras. O sea que si alguien, por favor, nos quiere poner un comentario que no sea hola, buenas tardes, que sea, por ejemplo, hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Gracias. Todos, todas Gracias y todes. Y ya te metes 3 palabras más. 5 palabras. Vale. 5 palabras.